Bueno, a pesar de que establecimos que la corriente no es una medida directa del desplazamiento de las cargas en el espacio, es decir, no es una variable cinemática, sí la podemos asociar a estas, por ejemplo a la velocidad. Entonces, pensemos en la corriente, pues la primera definición que hicimos de esta en términos de un cambio de la carga en un tiempo determinado. Es como un cambio de la carga a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué sucede si establecemos este delta Q, como esta, que la podemos llevar como un diferencial de carga, si lo establecemos en términos de una densidad de carga? Pensémoslo así. ¿Qué pasa si este delta Q lo escribimos en términos de la densidad de carga multiplicado por una densidad, perdón, por una diferencia o un diferencial de volumen? Yo voy a hacer acá esta V diferente para que sepamos que estamos hablando de volumen sobre el delta T. Así están. Entonces usamos la definición de densidad de volumen como un delta Q sobre un diferencial de volumen. Listo. Y pues de ahí despejamos el delta Q. Tenemos que el delta Q es la densidad de carga volumétrica multiplicada por ese diferencial de volumen. Bueno, aquí quiero resaltar esta V de acá se refiere al volumen. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora si nosotros nos imaginamos un cilindro o un material conductor en forma cilíndrica, pues podemos decir que ese diferencial de volumen depende de la longitud, déjenme llamarlo como un delta L, multiplicado por el área transversal. Y esta área transversal pues la voy a llamar un delta S. Así pues, nuestro diferencial de volumen va a ser igual al delta S, al área, por la longitud. Listo. Entonces vean pues cómo la corriente puede ser escrita en términos de la forma del objeto. Ahorita también lo decíamos, es que la corriente depende de la forma. Acá es donde aparece esa relación con la forma. Tenemos densidad de carga volumétrica multiplicado por un delta S por un delta L. Y todo esto está dividido por un delta T. Déjenme asociar ese delta T a esta longitud. ¿Listo? Vean que estamos dividiendo toda esta expresión por un delta T. Entonces, pues vemos que la sección transversal pues no cambia a medida que avanzamos. Podríamos pensar que está bien asociar el delta T con el delta L. Y pues vean que si lo hacemos, podemos pensar en que ese es el tiempo necesario para recorrer toda esta longitud. ¿Listo? Entonces si requerimos un delta T, pues esto va a ser una velocidad. Voy a tratar de hacer esta velocidad también diferente, con el fin de que sea diferente al volumen y diferente al potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces esto va a ser para nosotros velocidad. Esa es la velocidad que tarda una carga eléctrica en moverse, una distancia delta L. Y aquí ya lo tenemos asociado entonces
a la corriente. Vean pues cómo la corriente depende de la densidad de carga volumétrica, depende de la sección transversal y depende de la velocidad con la que se mueve la carga eléctrica en metros por segundo o en cualquier unidad de velocidad. Vean pues que si nosotros ponemos esto en términos de la densidad de corriente J, pues dado que J ya lo definimos en términos de delta I y de delta S, pues vean que la densidad de corriente puede ser la densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad. Es pasar a dividir al otro lado. Listo, acá simplemente dije pues que esto era también un cambio en la corriente y aparece nuestra densidad de corriente. Recuerden que la diferencia entre estas dos es que esta corriente está independiente de la forma. Vean que acá no aparece ninguna cantidad que esté relacionada a la forma, mientras que para la corriente sí. Tanto acá como acá aparece la forma del material conductor. Acá no. Entonces densidad de carga, una variable que no depende de la forma, y la velocidad, otra variable que no depende de la forma. Esto, bueno, las unidades siguen siendo iguales, esto sigue estando en amperes y esto sigue estando en amperes por metro cuadrado. Bueno, entonces esta va a ser muy importante para nosotros, por favor recordémosla. Con esta vamos a plantear muchos ejercicios y vamos a plantear otras leyes universales. Bueno, ahora pensemos, estamos hablando de corrientes de conducción en específico. Cuando nosotros, pues y corrientes de conducción, pues porque estamos asociando a que todas esas cargas eléctricas se van a mover por un campo eléctrico. Lo habíamos relacionado con una diferencia de potencial, según la definición de corrientes de conducción. Entonces de aquí en adelante nos vamos a enfocar en ese primer tipo de corrientes que establecimos. Ahora, a nosotros pues, nos gustaría ver entonces una relación de estas corrientes, ya sea la corriente o la densidad de corriente, con el campo eléctrico o con la diferencia de potencial. Ese es el trabajo que queremos hacer ahora. Bueno, entonces pues, lo voy a plantear por acá. ¿Cómo relacionamos J con el campo eléctrico? Esto para que tengamos siempre claro nuestro objetivo. Bueno, pues entonces para hacer esto, pues lo primero que debemos hacer es recordar cómo es la relación del campo eléctrico con una fuerza eléctrica. Pues bueno, eso con el fin también de que el campo eléctrico lo podamos poner en términos de variables cinemáticas, así como lo hicimos con la densidad de corriente. ¿Listo? Pues bueno, recordemos que la fuerza eléctrica se define como la carga por el campo eléctrico. Es así como siempre tenemos entonces el peso es masa por gravedad, la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico de nuestras sesiones anteriores. Ahora, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, pues sabemos que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si
estamos pensando en un electrón. Lo que se mueve es un electrón. Entonces, también, acá yo quiero poner el comentario. Todo esto está relacionado a corrientes de conducción. Ya lo habíamos dicho. Corrientes de conducción. Bien. Ahora, si lo que se mueve es un electrón, pues entonces la carga va a ser la carga del electrón. Listo. La hemos planteado como 1. Se me olvidó 1,16 por 10 a la menos 19. 1,6 por 10 a la menos 19. Bueno, entonces la carga del electrón. Pues entonces vean que la masa por aceleración, la aceleración a la que se va a mover ese electrón, pues va a ser relacionada a la carga eléctrica por el campo eléctrico en el que al que esté sometido. ¿Listo? Ahora bien, pensemos en una partícula o en un electrón que se mueve a una velocidad que cambia a una aceleración uniforme. ¿Cómo es en realidad esto? Si nosotros miramos acá todos los electrones, esto es algo desordenado, entonces pues es algo muy caótico. Los electrones van chocando unos contra otros y se van moviendo pues a lo largo del material conductor hacia donde está orientado el campo eléctrico. ¿Listo? Si son cargas positivas, bueno, si son electrones pues se moverían en contra del campo eléctrico. Pero entonces para nosotros es muy difícil predecir este tipo de movimiento tan caótico, tan aleatorio. Por eso, pues nosotros lo que hacemos es asumir una velocidad promedio y lo establecemos como una velocidad de deriva. Suponemos que las cargas eléctricas en realidad se van a mover de forma uniforme en esta dirección. En realidad lo que sucede es que ellas avanzan, chocan, paran, entonces después de haber chocado tienen que volver a acelerar a causa del campo eléctrico. El campo eléctrico vuelve y las hace acelerar, vuelven y chocan y vuelven y empiezan a acelerar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es como suponiendo que no chocan y más bien calculamos una velocidad promedio de esos momentos en los que no se mueven y los momentos en los que alcanzan una velocidad máxima. Bueno, entonces eso es lo que vamos a establecer acá. Si se mueven a una velocidad de deriva, pues podemos suponer que la aceleración es esa velocidad de deriva. Vean que esto es, con esta quiero representar que es un promedio sobre el tiempo que se demoren pues cruzando o antes de chocar con otra partícula. ¿Listo? Entonces, esta la vamos a conocer como una velocidad de deriva. Y esto lo conocemos como un tiempo de recorrido libre. Es el tiempo entonces que ese electrón alcanza a moverse antes de chocar con otra partícula.